En Colombia la muerte no es el final. Hay cadáveres que se convirtieron en símbolos, en advertencias, en recordatorios de un país que se ha construido sobre el miedo y la sangre. Los pájaros no solo mataban personas, mataban la posibilidad de pensar diferente. Y esto me llevó a pensar hasta dónde puede llegar la violencia cuando se convierte en un lenguaje político. En Colombia, la violencia no es solo una historia del pasado, la violencia sigue recorriendo las calles, la violencia sigue en los discursos y en las decisiones políticas. Desde el siglo XX, los colombianos se mataban entre sí por ser liberales o conservadores. Y hoy las etiquetas sí han cambiado, pero la lógica es la misma: deshumanizar al otro, convertir las diferencias en una amenaza, hacer el miedo una herramienta de poder. La película Los cóndores no se entierran todos los días nos muestra la brutal realidad de la violencia, ese periodo en el que Colombia se dividió entre liberales y conservadores con una ferocidad que no admitía diferencias. Desde el asesinato de Gaitán en 1948, el país quedó atrapado en una espiral de venganza. Los conservadores armaron a los pájaros, sicarios que sembraron el terror entre los liberales. No importaba si eran niños, ancianos o familias enteras, el objetivo era claro: erradicar al enemigo, porque su lógica era enferma. Quien no estaba con ellos estaba en su contra. Pero hay algo más perverso en esta historia, y no es la violencia física. También existía el rumor, el chisme, la palabra convertida en bala. Se señalaba a alguien de liberal y solo con una acusación bastaba para justificar su muerte. Marco Palacio lo dice en su libro: la violencia en Colombia no es el resultado de los conflictos entre partidos, sino la forma en la que el poder se ha convertido a través del miedo, el prejuicio y la manipulación, así como lo hizo el personaje de María Lozano, un hombre pequeño, mediocre, resentido, pero con un arma en la mano y el respaldo de un gobierno que necesitaba asesinos para usarlos y desecharlos. María Lozano no era un líder carismático ni un estratega brillante, era un hombre común, con resentimientos profundos, que encontró la violencia como una forma de sobresalir. Y lo interesante de todo esto es que él no hubiera podido hacer nada sin una sociedad que lo permitió y lo aplaudió en un inicio. Y ese es el problema más grande. La violencia en Colombia no ha sido un accidente, ha sido una decisión, un proyecto político. Y aquí viene otra pregunta incómoda. ¿Realmente hemos cambiado? Hoy no tenemos pájaros con machetes en las calles, pero seguimos viendo asesinatos políticos, seguimos viendo las diferencias ideológicas que se convierten en amenazas de muerte. La historia de los cóndores no se entierran todos los días, no es un relato del pasado, es un espejo del presente. Si algo nos deja esta película y el análisis de Palacio es que la violencia no surge de la nada, la violencia se cultiva, se alimenta del odio, de los prejuicios, de las palabras lanzadas como cuchillos. Si queremos romper este ciclo, hay que reconocer lo que realmente nos ha dividido, y no son los partidos políticos, no son las ideologías, es el miedo. Es el miedo lo que nos ha dividido a los colombianos.